Bienvenidos a este nuevo vídeo. En él vamos a tratar tres de las ciudades más interesantes del sur de Irlanda: Cork, Cobh y Kinsale. Cork, apodada la ciudad rebelde, es una de las ciudades más interesantes de Irlanda y la segunda más importante de la República. Aunque la ciudad tiene sus atractivos, es más conocida por su animada vida social y por ser un destino ideal para estudiantes, ya que es mucho más barata que Dublín. Además, el clima en Cork es más suave debido a que está al sur de la isla de Irlanda. Si queréis visitar Irlanda, tenemos un vídeo completo con todas las cuestiones prácticas para visitar el país. Os dejo arriba el enlace. Alrededor de Cork tenemos dos ciudades que son atractivos imperdibles de Irlanda, como son Kinsale, un puerto de bellas casitas de colores, y sobre todo Cobh, otro puerto que destaca por sus coloridas casas en la ladera de la montaña, su catedral y ser el último puerto donde atracó el Titanic, antes de su fatal destino. Entonces era conocido como Queenstown. Si damos una vuelta por el centro de Cork, encontraremos una intensa actividad comercial, numerosos pubs tradicionales, restaurantes, lugares de espectáculos y una mezcla entre casas desconchadas y edificios modernos. No carece de atractivos como iglesias, su catedral, los canales navegables, la cárcel de los ingleses y algunas fortalezas que protegían sobre todo el río. Pero aquí la gente viene sobre todo por su animada vida, especialmente nocturna. Un paseo por sus tradicionales pubs para cenar o tomar una pinta de cerveza es un magnífico colofón para cerrar el día. Curioso también el mercado de los ingleses, hoy reconvertido en un mercado gourmet, y que es otro atractivo popular de la ciudad. Kinsale. Kinsale fue un importante puerto al sur de Irlanda y muy cercano a Cork. Destaca por sus casitas de colores que salen mucho en redes sociales. Tiene una bonita iglesia protestante y sobre todo los grandes fuertes ingleses que protegían la localidad. Su historia está ligada a España, puesto que aquí desembarcaron 2 veces los tercios españoles para intentar ayudar a los rebeldes irlandeses. Por eso, frente al Fuerte Charles, existe una bandera española recordando a aquellos soldados que dieron su vida en esta ciudad y agradeciendo la ayuda prestada. La oficina de turismo está en el puerto y aquí podéis pedir un mapa turístico con las calles más interesantes. Y además tiene un par de rutas urbanas peatonales que os pueden interesar. Además de callejear por sus calles empinadas, una visita obligatoria es Charles Fort, la fortaleza que domina la entrada de la bahía y que estuvo en funcionamiento como cuartel hasta la independencia. Para comer hay numerosos restaurantes, sobre todo en el puerto, de precio medio a alto. Es una localidad famosa por su festival gastronómico, por su pescado y marisco, pero eso no quiere decir que sean precisamente baratos. Para visitar la localidad y su fuerte, reservar como mínimo medio día. Con el tiempo, Kinsale perdió su importancia como puerto debido a los bancos de arena que se forman por los aportes del río, y el puerto militar se trasladó a la cercana localidad de Cobh. Allí nos dirigimos ahora. Kinsale es además uno de los extremos de la ruta costera del Atlántico, la ruta escénica que recorre la costa atlántica de la isla. Una ruta de 2.000 kilómetros considerada una de las más interesantes de Europa.
Cove, antes Cove, antigua Queenstown, es el magnífico puerto conocido como el puerto de Cork, ya que está muy cerca de la ciudad. Es una localidad muy turística y posee numerosos alojamientos y restaurantes, sobre todo alrededor de sus muelles. Su puerto es en sí un atractivo turístico, tanto por sus casas de colores como por varios museos, unos recordando a la inmigración irlandesa y otros recordando a dos de los naufragios más famosos de la historia, el del Lusitania por un torpedo alemán y sobre todo el del mítico Titanic. La ciudad conserva el muelle original donde subieron y bajaron los últimos pasajeros antes de que el mítico barco se dirigiese hacia el frío océano y chocase con aquel iceberg. Una de las imágenes más icónicas de Irlanda son sus casitas de colores llamadas Deck of Cards, baraja de cartas. Están en una ladera de la montaña, con la catedral a sus espaldas. Esta imagen se puede hacer tanto desde el parque junto a esa calle, como desde el muro de la calle contigua. Reservar un par de horas para la catedral neogótica de San Colman, una iglesia católica con un rico interior y unas vistas excepcionales de toda la localidad y su bahía. Podéis contratar un guía en la propia catedral. Fijaos con detenimiento en la delicada ornamentación interior y sus ricos materiales de construcción. Cove es el puerto más importante del sur de Irlanda, tanto comercial como militar. El Tratado Anglo-Irlandés de 1921, por el que se independizó Irlanda, autorizó a los ingleses a mantener este estratégico enclave y la ciudad hasta 1938. Hoy es el cuartel general de la Armada irlandesa. Hoy en día Cove sigue siendo un importante puerto militar y comercial, con terminales petrolíferas, muelles para carga y descarga de minerales y otras mercancías. También ha tenido una gran importancia en el tráfico de pasajeros. Por aquí salieron 2,5 millones de irlandeses, la mayor parte de la inmigración hacia el exterior. La estatua de Annie Moore se alza junto a las aguas para recordar aquella dolorosa diáspora. El muelle del Titanic y su museo todavía se alzan en el centro de su puerto. Si queréis visitarlo en fin de semana o temporada alta, recordad que hay que reservar, o de lo contrario os podéis quedar sin entrar. Es una visita interesante y si no podéis hacerla, al menos parar a tomar un café irlandés en su tradicional restaurante. Otra de las excursiones interesantes que se puede hacer en Cove es la isla Speke, la isla que cierra la bahía y en la que existía un importante fuerte inglés. El punto de venta de las excursiones y los horarios está en los muelles del puerto. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, es que el vídeo os ha gustado. Así que por favor, dale un like, suscríbete y comenta. Hasta el próximo vídeo, viajeros.